Cada 6 de agosto y el segundo domingo de la Cuaresma nos corresponde atender esta bellísima expresión de los evangelios sinópticos que los tres los relatan. Esta expresión teofánica, esta manifestación gloriosa, este momento en el que Jesús prefigura delante de los discípulos lo que es su verdadera identidad. Él es Dios, Él es el ungido, Él es el Mesías, Él es el enviado por el Padre. Y por eso hoy, en un ambiente de fiesta litúrgica, celebramos lo que también meditamos en los misterios del Santo Rosario, la transfiguración de Jesús delante de 3 de sus más cercanos discípulos, Pedro, Santiago y Juan. La transfiguración del Señor en la altura de un monte que en el hebreo se va a llamar el abrazo de Dios. En el español nosotros lo llamamos el Monte Tabor. En medio de todo esto no ocurre sino la más especial de las teofanías, de los momentos en los cuales Jesús les quiso mostrar a sus discípulos la esencia de su misión. Él es Dios, glorioso, triunfante, pero Él es obediente también a la voluntad del Padre, que atraviesa también el misterio de la cruz. Todo esto para nosotros tratar de comprender que la glorificación del Hijo del Hombre no podía estar eximida de la humillación, del sufrimiento, de la cruz, del dolor. Este momento en el que Jesús revela a sus discípulos la plenitud de su misión terrenal, como lo será la misma glorificación, no los hacía a ellos exentos o no los eximía a ellos también de pasar por la prueba. Vamos a detallar algunos momentos de este trozo del Evangelio de San Mateo, tomado del capítulo 17, versículos del 1 al 9, y que a la misma vez podamos dejar una enseñanza para nuestra vida cristiana y para la vida normal que vivimos nosotros los seres humanos. Primer detalle: subir al monte, subir a la montaña. Para el hombre bíblico, subir significa el ascenso, significa que el mundo terrenal, que el mundo pasajero no es la total complacencia. En el ser humano hay una búsqueda de algo más grande. No nos conformamos simplemente con mirar nuestra vida de manera lineal, lo que alcanzan a mirar mis ojos en este ambiente plano, terrenal y en ocasiones tan poco atractivo a la búsqueda que llevamos los seres humanos inscritos en el alma. Trascender, transfigurarse significa atravesar subiendo, esto es ascender, la ascesis, el crecimiento, la subida, el escalar a las moradas eternas. En pensamiento teresiano diríamos escalar las moradas celestiales, donde nosotros sabemos que encontramos a Dios. Por eso los 3 evangelios sinópticos nos describen casi que de una manera idéntica y perfecta que la transfiguración no se hizo de un modo plano, de un modo cotidiano, en lo normal que Jesús realizaba en los recorridos de su misión. Los saca para subir. Mientras que nosotros los seres humanos
no tengamos una necesidad, no seamos atraídos por escalar la vida. La vida misma se nos vuelve parca, tediosa, se nos vuelve pesada. Cuando menos pensamos, nos acostumbramos tanto a mirar la planicie de nuestra vida que ya ni queremos vivir. Es necesario escalar, subir, trascender, escaparnos de este mundo terrenal donde la verdad está embolatada. Segundo punto de reflexión. Santo Tomás de Aquino, mencionando estos evangelios, va a decir que en la transfiguración, en la altura del Tabor, se hizo presente el misterio trinitario, Dios todo, Dios completo, Dios perfecto. Y describe Tomás de Aquino, en la voz se manifiesta el Padre, en la humanidad de Jesucristo se manifiesta el Hijo, y en la nube, en este astro luminoso, radiante, esbelto, bello, se manifiesta el Espíritu Santo para significar que el misterio trinitario de Dios está acompañando toda la visión que los discípulos están teniendo de lo que es Dios. Pero es muy lindo lo que luego el Papa Benedicto XVI va a comentar sobre la reacción de Pedro ante la fascinación, ante la dicha, ante el espectáculo de aquel fenómeno raro y salido de la cotidianidad. Pedro va a decir: Señor, vamos a construir tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y dice Benedicto XVI, el misterio de la transfiguración no es el escape, no es la ausencia ni la total distancia de lo que es nuestra misión. Pedro tal vez ha percibido, ha entendido un camino de sufrimiento, de humillación. Ya Jesús también los ha instruido. El Hijo del Hombre tiene que morir. Y Pedro puede tener una posición evasiva. Quedémonos aquí, esto es dicha, esto es gloria, esto es complacencia, esto es bienestar. Y por ahí no va el discipulado. Es necesario que así como se sube, asimismo se baje. Y por eso dirá Jesús, es necesario que volvamos a morir. Es necesario descender para ser perseguido, es necesario descender para ser crucificado, es necesario bajar para poder asumir con toda la grandeza de nuestra decisión y de nuestra opción el morir por el Evangelio, el morir por una causa grande. Eso puede ser una gran amenaza en nosotros los cristianos. Vivir una experiencia de un retiro espiritual, de una Eucaristía que nos transforma, que nos transfigura, y queremos quedarnos viviendo en el templo, no volver a casa, no volver al trabajo, no volver a asumir la disciplina, la entrega y el desgaste de nuestra misión. No porque creamos, no porque hayamos hecho una opción por el reino, por el discipulado, por el seguimiento, por la fe, por la iglesia, entonces nada malo nos puede pasar. Surge la pregunta existencial:
Padre, si ahora creo, ¿por qué sufro? Padre, si ahora soy de Eucaristía diaria, ¿por qué los negocios se me están desacomodando todos? Padre, si ahora soy de casa, de mi hogar, de mis hijos, ¿por qué experimento la persecución y la crítica de mis propios amigos? Padre, si ahora estoy en un proceso de conversión, ¿por qué tengo todas las tentaciones abiertas para mi placer, para mi deleite, para mi propio bienestar egoísta y carnal? Es necesario entender que no por el hecho de estar junto a Dios, que no por el hecho de haber salido de un vicio o de una desdicha que nos llevaba al pecado, entonces ya estamos en la nube, estamos en la gloria. Mientras estemos revestidos de esta condición humana, habrán momentos de prueba, de tristeza, de muerte, pero también habrán momentos de dicha, de plenitud y de confianza en saber que el sufrimiento está siendo iluminado por esa experiencia de fe, de resurrección que el Señor nos está revelando y nos está manifestando. En verdad, la transfiguración en el monte Tabor no fue sino la oportunidad para que Jesús revelara su divinidad, pero también para que los discípulos iluminaran el momento crudo, el momento difícil que tendrían que asumir a la hora de dar su vida por Cristo y por el Evangelio. Qué hermoso nosotros poder entender que mientras más cerca estamos de Dios, más grande será la prueba. Que mientras más cerquita estamos de la iglesia, más aguda será la persecución. Que mientras más confiados estemos en Dios, más dolorosa será nuestra vida. Pero habrá algo grande, que el sufrimiento, la prueba, la persecución, la desdicha, ya no lo vamos a asumir simplemente desde nuestra propia fuerza humana, sino que todo ese misterio de dolor, cuando hemos entrado en Dios, nuestro dolor está iluminado y estará siendo guiado por la experiencia de la resurrección. El mismo que resucitó en la cruz fue el mismo que fue crucificado en la cruz. Allá no resucitó uno distinto. El mismo que se presentó a los discípulos resucitado fue el mismo que les habló del sufrimiento, de la persecución, de la muerte. No hubo un Cristo del sufrimiento, de la agonía y de la muerte, y hubo otro de la resurrección. El mismo crucificado es el mismo resucitado. El mismo que fue colgado de un madero fue el mismo que fue levantado en el mismo madero para que se diera así la plenitud y el cumplimiento de las promesas del Padre. Así es pues, estás orando y te duele la vida, vamos bien. Te estás convirtiendo y hay dudas y hay persecución, vas por buen camino. Eres un hombre, una mujer de Eucaristía y sientes que el mundo también se cae a pedazos ante tus ojos. Esa es la grandeza de la fe. Estás caminando en la fidelidad a los mandatos de Dios antes que obedecer a los mandatos del mundo, entonces eres
verdadero y auténtico discípulo. No podemos pretender decir que porque ya estamos con Dios, entonces el mundo nos es ajeno, el mundo es contrario a nuestra vida y a nuestra tarea. Subamos al Tabor para ver la dicha y la gloria de Dios, pero bajemos del Tabor a morir, a entregar la vida, a purificarnos, para que entonces un día, como lo dijo San Agustín de Hipona, podamos entrar en el monte de la gloria y en el cielo contemplemos eternamente las dichas de Dios. Amén.